no en el correo, háganlo a través de sus redes sociales, perdón, no a través del WhatsApp, sino a través de las redes sociales, porque es algo que apenas tengo que socializar. Bueno, bueno chicos, entonces bienvenidos, ya estamos empezando con la grabación de la clase. Bienvenidos, me place tener a Angie, a Carlos y a Evelyn. A Evelyn, Kenny es una chica que normalmente se conecta, pero me place aún más tener a estudiantes. Sé que el número se redujo, sepan ustedes que los compañeros con los que veníamos interactuando ya terminaron sus unidades de aprendizaje y ellas están pendientes pues, a lo que tiene que ver con sus prácticas, con los seminarios, con el acercamiento laboral a los que les haga falta. Y ellos están, digamos que en proceso de certificación, de hacer todo lo pertinente y ustedes también ya dentro de poco estarán en la misma. Entonces, no te sale Sandra, nada, ¿me? En ese orden de ideas, aquí haciendo yo una glucometría en vivo, chicos. Ay, menos mal que cogió. Haciendo una glucometría. Entonces, en este orden de ideas, chicos, vamos a darle continuidad a la temática que venía desarrollando precisamente ayer con Kenny y con Ligia, que fueron las estudiantes que tuvieron la oportunidad de presentarse en línea, igual que Andrea, no sé qué le pasó hoy a Andrea. Esta unidad de aprendizaje que es normatividad ambiental, como digo, el nombre no se relaciona mucho con el contenido temático. Más que todo, aquí nos habla sobre las normas y procedimientos que quizás en materia ambiental o más que todo a nivel de mantenimiento preventivo y correctivo se deben tener en cuenta en los procesos o en las instalaciones de trabajo. En el día de ayer hablábamos precisamente de los equipos de protección personal y les compartí un material porque es importante que ustedes sepan bajo qué normas nos regimos precisamente para establecer cuáles son los elementos de protección personal indicados para cada labor y cuáles son los aspectos normativos, es decir, qué dice la norma con respecto a su uso, a sus cambios, a su mantenimiento y pues obviamente pues relacionado con la prevención de los riesgos. En ese orden de ideas voy a darle continuidad al documento que vimos ayer. Se los voy a pasar rapidito chicos porque tengo que así hacerlo. Ya sabemos que los elementos de protección personal son todos aquellos equipos de protección física, es decir, van a blindar tu cuerpo, van a proteger tu cuerpo de los diferentes riesgos a los cuales el trabajador se expone, teniendo en cuenta pues su actividad económica. Llegó Andrea. En ese orden de ideas, no la veo, parece que no entró, no sé. No la dejan, aquí está Andrea. Entonces, decíamos de que para diferentes partes del cuerpo hay un elemento de protección personal fundamental. Por ejemplo, para la cabeza tenemos los famosos cascos. Los cascos normalmente lo utilizamos las personas que trabajan en el área de construcción, las personas que trabajan en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque los cascos deben ser dieléctricos, es decir, que aíslan el paso de corriente. En construcción, ¿por qué? Porque obviamente en ese sector hay mucho riesgo de caída de objetos, ¿verdad? También se pueden presentar tratamientos por vehículos pesados, personas que trabajen manejando grúas, manejando montacargas, deben utilizar precisamente un casco, ¿ok? Las manos. Las manos es algo que es fundamental, es de suma importancia. Mire, yo que trabajé mucho tiempo con el riesgo eléctrico me daba cuenta de algo. Los trabajadores no les gusta usar guantes porque ellos dicen de que cuando van a trabajar te van a hacer empalmes, van a instalar un contador, van a instalar una acometida
digamos que el 90-95% de las veces van a trabajar en frío, es decir, desenergizan el sitio para ellos poder realizar su labor. Pero de igual manera, no es solamente el riesgo eléctrico, el riesgo de paso de corriente, que sería obviamente aquí el más grave, el más severo, pero también las personas que trabajan en instalación eh, están muy expuestos a riesgos mecánicos, ¿verdad? A riesgos de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos pueden, al hacer un empalme, pues tienen que cortar, ¿verdad? Tienen que utilizar herramientas cortopunzantes como los que son los punzones, los alicates, los cortafríos. Eh, Ellos utilizan, bueno, el cortafrío es definitivamente un elemento que tiene bastante, pero bastante frío y definitivamente les puede generar una lesión al ser manipulado. Entonces, muchas de estas personas no conciben porque dicen, es que yo no me adapto a los guantes, pero es que debes usarlo, porque no solamente el problema es eléctrico, que puedes cortar y puedes sufrir un corte severo en tu mano, en tu dedo, etc. Entonces, es importante de que todo este tipo de actividades las personas reciban el entrenamiento adecuado para hacerlo protegiéndose. Correcto. Es como pues la persona que tiene que trabajar en línea, que tiene que trabajar incluso en caliente. Nosotros a veces vemos cuando hay un trabajo en carrocanastas, personas que utilizan eh, una indumentaria porque tienen que manipular redes que están a más de 13.000.6 kVA, es decir, kilovatios, ¿verdad? O kilovoltios en este caso, correcto. Personas que deben trabajar a la línea de 111.000 kVA. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones a estas personas pueden desenergizar una parte del ramal, pero hay otra que se encuentra viva y les toca trabajar con línea viva. Entonces, ¿qué sucede? Que el protocolo de seguridad debe ser mucho mayor, deben trabajar incluso con sistema de polo a tierra y la indumentaria que ellos utilizan como hasta un protector pectoral que es en un material aislante, es como ustedes ven de pronto como un plástico y eso definitivamente pues tiene una barrera protectora precisamente para esa corriente. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas ya no corran riesgo, minimizan el riesgo de paso de corriente por el riesgo está, porque la línea está viva. Correcto, entonces es importante, miren, estas personas yo veo trabajando, cómo hacen el empalme, cómo tocan la línea, ¿verdad? Con sus manos, utilizando esos guantes y trabajando de una manera apropiada. Es decir, que son personas que tienen claro cuál es su trabajo, tienen claro el riesgo al que se ponen y sobre todo ellos no ponen en peligro su vida haciendo maniobras prácticamente, como digo yo, que son maniobras suicidas, correcto. Cuando hablamos de protección para equipos de altura, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el arnés y su eslinga de vida. Ayer les decía a sus compañeras de que pues todo trabajo en altura es aquel que se hace a una altura superior de 1.7 metros, algunas normas establecen que 1.5, otras que 1.7, otras con 1.8, pero sabemos que posterior a 1.5 ya se considera trabajo en altura. Entonces, ¿qué es lo importante? Les decía yo a las chicas que el equipo de protección anticaída no es eterno, él está parametrizado para que la persona se sostenga en el aire por un lapso de tiempo, es decir, un lapso que le dé chance al equipo de emergencia de atenderlo, de poderlo descender, de poderle prestar como el acompañamiento y pues el apoyo necesario para poderlo bajar. Pero un equipo de protección contra la caída no va a durar 2 ni 3 horas, tiene que ser algo que sea rápido, que sea por lo menos un equipo que te resista 15 minutos, de 5 a 15 minutos es lo adecuado. ¿De qué va a depender? Va a depender de la calidad del equipo que tú adquieras. Hay equipos que son
Por lo menos un arnés puede costar 800.000 pesos del más económico y hay arnés que sobrepasan los 3 o 4 millones de pesos. Entonces también va a depender el tipo de riesgo, la altura. Yo de pronto puedo tener aquí labores de mantenimiento, pero no trabajando a más de 3 metros de altura. Pero cuando ya se trata de construcción, estamos hablando de edificios que son de 15 metros, cuando se trabajan con las torres de energía, cuando se trabajan con, por lo menos lo que tiene que ver con mantenimiento y construcción, ya pues el equipo que debo garantizar a mis empleados debe ser, obviamente, pues de buena calidad. Cuando ya se utiliza y ese equipo hay que desecharlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya cumplió su función. ¿Y cuál era la función? Salvaguardar la vida del trabajador. Aquí por lo menos ayer les explicaba a sus compañeros que el riesgo de residual se presenta cuando las medidas de control en el origen del riesgo o en el ambiente laboral son insuficientes para proteger al trabajador de las posibles consecuencias de la exposición al riesgo. Lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo con respecto al COVID. Es probable que por lo menos las personas que trabajan en equipos de radiología, los técnicos, ellos utilizan un vestido, un uniforme con antifluido para exposición obviamente al riesgo de emisión de la radiación. Y que quizás ellos están haciendo pausas entre un paciente y otro para no estar permanentemente en esa área que vive pues generando radiación. Pero ahora con la situación del COVID-19, ya no es solamente su indumentaria, es decir, aquella que va a proteger el cuerpo. Ellos tienen que protegerse ante el más irrisorio de los seres vivos, que es el virus, que definitivamente está puso en jaque a toda la población. Entonces, chicos, en ese orden de ideas, nos damos cuenta precisamente que eh, ya no solamente el equipo de protección propio de su actividad económica es el suficiente, sino que ahora se debe brindar, debe utilizar aparte de protección a su boca y a su nariz, tapabocas que sea pues el adecuado normalmente en el gremio médico que están utilizando el N95. Eh, Deben protegerse con mascarillas con protectores faciales. Correcto, ¿por qué? Porque nosotros, las personas que trabajan en el sistema, tienen labores asistenciales, que trabajan el gremio médico, pues obviamente tienen contacto con personas que están enfermas. Una persona que está sana no va a hacer uso de un servicio médico, correcto. Entonces, y más cuando nos encontramos en una situación de alerta mundial por el COVID, correcto. Entonces, chicos, en ese orden de ideas, son ese tipo de medidas. Por ejemplo, si yo dentro de mi empresa de utilizar protector auditivo, porque estoy en cercanía de una máquina o estoy operando una máquina que genera ese riesgo físico como lo es el ruido, yo aparte de colocar mis protectores y de colocar pues mi diadema, también, ¿verdad? Debo colocarme precisamente mi tapabocas, debo utilizar, es probable, una mascarilla que contenga filtro. ¿Para qué? Para evitar probablemente el riesgo también si existe de algún tipo de sustancia química, aunque sea mínimo. Pero más importante aún es el riesgo a, a contagio precisamente por todo lo del tema de la pandemia. Entonces, una vez identificado el factor del riesgo, el cual es después que el trabajador se evalúan las acciones para controlarlo o eliminarlo en la cuenta. Entonces, los elementos de protección personal, acuérdense que son fundamentales al momento de hacer un diagnóstico, al momento de evaluar una matriz de riesgo. ¿Por qué? Porque definitivamente hacen parte pues, de la toma de decisiones, de los cambios. Es probable que el riesgo se dé porque no tenga un elemento de protección adecuado. Entonces, miren cómo cambia la matriz ahora con respecto al COVID-19. Si quizás el riesgo al que están expuestos los trabajadores de mi empresa, quizás en química es mínimo,
Simplemente quizás utilizando una protección general, una protección en el medio no es necesario hacer uso de una protección individual en la fuente. Pero ya con respecto al virus del COVID-19, ustedes saben que es transmisible de persona a persona, entonces ya se tiene que modificar y se tienen que adaptar esos protocolos de seguridad para que las empresas los implementen. Correcto. Los elementos de protección personal, pues obviamente de acuerdo a los riesgos, al uso, eh, a las condiciones también de la empresa, deben suministrar los elementos y deben ser cambiables, es decir, se tienen que recoger para nuevamente pues dotar a la persona del EPP. Por ejemplo, si a mí me corresponde, digo que mensualmente yo debo estar entregándoles guantes a mi producción, pero resulta de que a la semana viene el trabajador y me muestra de que definitivamente por el uso, por el tipo de trabajo, él es instalador de redes, entonces él tiene que jalar, hacer muchos procedimientos y los guantes se les desgastan, pues a esa persona a mí me corresponde hacerle el cambio o la reposición del EPP, ¿verdad? En la medida que él me muestra que definitivamente los tiene desgastados y que está poniendo en peligro, está poniendo en riesgo sus manos. Correcto, entonces miren de que no puede, no, o sea, no puedo tener una fecha establecida porque va a ser dependiendo al uso. Correcto. Es probable, por lo menos si yo a toda la operativa yo le doy guantes, pero resulta de que yo soy auxiliar y yo como auxiliar pues mis labores están en simplemente pasar la herramienta, diligenciar los formatos, ingresar la información al PP para terminar portátil, pero el trabajo mayor lo tiene el técnico, entonces es probable que mis guantes sí me duren el mes, pero el de mi técnico no, porque mi técnico permanentemente debe estar eh, trabajando. Correcto, chicos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos precisamente que todo lo que tiene que ver con cómo es, cuáles son las recomendaciones y el uso que se le deben dar a los elementos de protección personal, teniendo en cuenta pues la diferente parte del cuerpo. ¿Qué pasa con los casos? Normalmente pues las empresas, los trabajadores tienen sus lockers, en el gremio eléctrico los llaman guacales, ¿verdad? Es decir, los guacales es donde ellos tienen todas sus herramientas y elementos de protección personal porque es muy engorroso que ellos lleven ese casco a la casa, que las herramientas también las tengan que portar porque de hecho eso es de uso exclusivo de la empresa. Entonces ellos deben tener un sitio, la empresa debe también dotarlos de un sitio donde ellos tengan esas herramientas que sí tienen a su cargo. Correcto, ellos normalmente les dan una caja y tienen un maletincito por herramienta donde ellos están, colocan, digamos, las demás usos, las que ellos más van a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? El casco, vean, ese casco a diario usted debe limpiarlo. Usted trabaja para una empresa prestadora de servicios. Yo en muchas ocasiones yo veo cuando están haciendo mantenimiento esos cascos que parece que los metieran debajo de una hornilla, sucios, negros. Entonces, obviamente, si yo trabajo en terreno, pues la intemperie, el polvo va a ensuciar mis EPP. Entonces, ¿cuál es mi deber? Utilizar, porque como son en un material que es como un plástico fuerte, yo simplemente con una bayeta yo puedo limpiarlo. Semanalmente, en ocasiones el trabajo, por lo menos de los sábados, es mucho más suave. Yo debo tomar el hábito de limpiar el EPP. Los cascos tienen una famosa araña y la araña pues tiene su graduación. ¿Cuál es el objetivo precisamente de la araña? Amortiguar el golpe. ¿Por qué? Porque si usted tiene un casco y debajo no tiene una araña que la adapte precisamente a la forma de tu cabeza, no estás haciendo nada. Hay personas que se colocan y no se adaptan el casco, es decir, que ante cualquier movimiento el casco se le cae y quedan totalmente expuestos. Entonces,
hay que verificar. Miren el nombre de la araña, tafilete o araña. Así que no presenten deterioro, fisura o partes rotas. Entonces, el casco tiene un botón graduable donde tú vas a adaptarlo a las dimensiones de tu cabeza, ¿verdad? Eh, tiene pues ese efecto que amortiza el golpe. Dice, al utilizar el casco hay que usar otros elementos debajo de este, por ejemplo, lo que son las gorras, hebillas, reproductores de música. Esto que nosotros tenemos, definitivamente una persona que se encuentra realizando labores operativas que esté en terreno, pues no es recomendable. ¿Por qué? Porque sería un elemento que puede incluso enredar la función del campo. Listo. Con la parte de los ojos, los lentes, las monogafas de seguridad, hay que limpiarla. Miren, ahora con el tema del COVID, con mucha más razón, la asepsia es mayor. Cada vez, o sea, permanentemente en la jornada es preferible que usted limpie, ¿verdad? Y utilice de pronto como pañitos faciales, pañitos húmedos. Y pues yo me imagino que ahora las empresas de seguridad a los trabajadores, sobre todo los que se ponen al terreno, los dotan de jabón antibacterial de alcohol, porque tienen que vivir desinfectando su herramienta, en este caso de trabajo, o incluso brindarse ellos. Correcto. Entonces, chicos, así como les expliqué, con respecto a los cascos, con respecto a lo que es la protección de los ojos, acuérdense que no solamente son las monogafas, ahora tenemos las famosas caretas protectoras. Miren, los soldadores utilizan las caretas para evitar salpicaduras que puede generar la soldadura o la chispa que genera el proceso de soldar. Correcto. Entonces, miren lo que dicen, no limpien las gafas y caretas con telas que puedan causar abrasión de las mismas. Es preferible utilizar como bayetas, tela en bayetas, que tú de pronto sumerges en agua, no lo humedeces y tú la pasas y automáticamente se limpia la superficie. Correcto. Las vías respiratorias, importante, se debe utilizar por lo menos esas famosas mascarillas con filtros respiradores. Hay que hacer pues una limpieza diaria del respirador con agua y con jabón antibacterial y más en esta época, ¿verdad? Entonces, en el caso de los respiradores, los filtros se deben cambiar ya que saturan las concentraciones del químico que está en el ambiente. Por ejemplo, aquella empresa que sí maneja sustancias químicas peligrosas, caso monómeros, caso Eternit. Recuerden que Eternit maneja un producto que incluso estuvo en jaque. Ahora utilizan otros productos sustitutos, pero eso no deja de ser peligroso. Los oídos, importante. Miren, chicos, ahora que yo estoy utilizando los famosos eh, ustedes están ahí y no me dicen nada de que yo no les estoy presentando la diapositiva. Estoy hablando como una loca y no me dicen, profe, la diapositiva no le está presentando. Aquí está la diapositiva. Aquí está la diapositiva para que tengan una idea de qué es lo que yo les estoy presentando. Al mejor cazador se le va la liebre. Esta diapositiva ustedes la tienen en la plataforma, ya se encuentran montada. Son los protocolos. Y bueno, chicos, con respecto al tiempo, el tiempo se me está acabando. Simplemente, bueno, quería mostrarles porque quizás es un tema que ustedes manejan. Es bueno que sepan de que no solamente el responsable es el CISO, sino toda la empresa, porque al momento de yo suministrarte el elemento de protección personal, tú me estás llenando una ficha que permite tener yo la evidencia de la entrega, es decir, aquí yo te estoy mostrando, estoy evidenciando de que yo te entregué este elemento de protección personal y que por lo tanto tú debes responder por eso. ¿Correcto? Entonces, eso es fundamental, muchachos. Entonces, como tareita, ya viene la tarea porque, como les dije, pues al principio,
tengo algo que hacer. Entonces, como tarea, vamos a meternos aquí a la plataforma. Miren, aquí tienen una cartilla de EPP, es un material de apoyo que les va incluso a mostrar de una manera mucho más detallada el uso adecuado de los EPP y cuáles son los EPP apropiados a cada actividad laboral. Miren, yo por lo menos no puedo colocarles o darles tapabocas a un trabajador que esté expuesto a una sustancia química peligrosa y sería súper irresponsable. Ya tengo que utilizar otro tipo de filtro. Y tenemos la primera actividad que es la matriz EPP. ¿Qué tienen que hacer? Aquí ustedes me van a desarrollar esta matriz de elementos de protección personal. Se las voy a socializar. ¿Verdad? Aquí hay distintos elementos de protección personal. Yo aquí les coloco una situación, problema, para que usted pues lea, teniendo en cuenta las condiciones de estos trabajadores que yo aquí menciono. Usted va a diligenciar, usted va a colocar nombres, pueden ser nombres ficticios de los trabajadores, no hay inconveniente. El cargo sí se los estoy detallando, un auxiliar de corte, un liniero, el CISO, un gestor comercial y un técnico instalador. Entonces, de acuerdo a ese perfil, a esas personas, sabemos que un auxiliar de corte es el que diligencia planilla, pasa herramientas, pero él no corta, él no manipula. El liniero es la persona que sí trabaja en redes de media tensión, conecta, instala. El CISO, el auxiliar CISO, inspecciona, hace pequeñas charlas, quizás no tiene la autorización de generar de dar los permisos para trabajar en altura, pero sí puede verificar que las personas tengan sus elementos de protección individual. El gestor comercial, un gestor comercial es el que visita, hace las visitas a la casa y dice, le vamos a cortar el servicio de la luz, o bueno, vamos a hacer tal trabajo, o lo mandan para que haga un convenio porque la persona debe, etcétera. Es decir, que es un trabajo más de servicio al cliente. Y el técnico instalador es el técnico que instala los contadores, es decir, que tiene un trabajo acá, ¿cómo les digo? A ras, es decir, trabaja en altura, pero cuando trabaja acá instalando el contador, pues un trabajo, digamos, que en el que no se tiene que exponer a altura, pero sí, pues obviamente trabaja con corriente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes me diligencien esta matriz de elementos de protección personal de acuerdo a esta situación que se encuentra. Correcto, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? Mami, mami, ¿me puedes traer el café? No los escucho. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? Chicos, ¿sí me están escuchando? ¿Cuál? Vean, nivel. Que me hagan el favor y me traigan a mí porque yo ahorita tengo que conectarme con él.